un poco de la parte conceptual que ustedes tienen que tener en cuenta para justamente resolver el trabajo práctico número 2. ¿Sí? El trabajo práctico número 2 vamos a resolverlo, o sea, ustedes lo van a resolver con las herramientas que vamos a charlar hoy, ¿sí? Y a su vez, el día que tengamos la clase, que va a ser el jueves que viene, ahí vamos a hacer un breve ejercicio que vamos a intentar ver si podemos armarlo en grupos. Denme un ratito. Que yo lo tenía por acá y ahora, ¿qué pasó? Profe, tengo una consulta. Las clases Sí, grabadas, ¿dónde las sube? Porque estuve viendo el campus y no encontré. ¿Dónde las sube a las clases que graba? A la anterior, por ejemplo. yo la vi, Dai, si estás por ahí, eh, que yo sepa estaban en Están subidas como en una carpetita. están subidas al canal de YouTube y después Bárbara los sube al campus virtual para que puedan acceder directamente desde ahí. ¿Cuál es Ah, No, bueno. el problema? ¿No los encontrás o no podés, cuando haces clic en el enlace en el campus, no te redirige a YouTube? No los encontré, pero bueno, voy a buscar de nuevo y cualquier cosa te mando mensajitos, si no, de por privado. Dale, ahora los mando de nuevo al grupo. Generalmente cuando los cargamos los mandamos enseguida al grupo de WhatsApp. No sé si vos estás en el grupo para que ya sepan que están subidos. Pero siempre termina la clase y a la hora ya están subidos. Listo, gracias. bueno. A ver, lo que vamos a ver la clase que viene tiene que ver justamente con conceptos microeconómicos, ¿sí? Con definiciones microeconómicas y con herramientas microeconómicas que nosotros utilizamos para poder hacer distintos análisis en economía. Ustedes van a tener esta nota de cátedra, la ven ahí. No, este es el trabajo práctico. Ahí ven que dice nota de cátedra, o ustedes están viendo otra cosa. Sí, se ve. Bien. Se No, ve, les profe. pregunto porque hoy me pasó que yo estaba mostrando una cosa, o hablaba de una cosa que yo pensaba que la estaba mostrando, y resulta que no. Bueno, esta nota de cátedra de conceptos microeconómicos, básicamente ustedes van a ver que se va a, digamos, vamos a tratar 3 temas: la función de oferta, la función de demanda y lo que nosotros conocemos como equilibrio de mercado, ¿sí? Para poder hacer este análisis, nosotros nos vamos a tener que situar en cada uno de estos. ¿Se acuerdan cuando vimos el circuito económico? Vimos que las familias podían estar, eran uno de los sectores que íbamos a analizar, y el otro sector eran las empresas. En ese circuito económico simple, decíamos que las familias se encontraban con estas empresas en el mercado de bienes y servicios y ahí comercializaban. Las familias demandaban bienes y servicios y las empresas los ofrecían. ¿Dónde vamos a hacer este análisis nosotros? En ese mercado. ¿Sí? Vamos a analizar la oferta, la demanda y el equilibrio de ese mercado. Podemos también hacer un análisis similar, digamos, sobre lo que es el mercado de factores. En ese, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos dicho que las familias eran oferentes, las empresas eran demandantes de factores, y sé que se encontraban en ese mercado y ahí se definían los distintos precios de los factores. Bueno, a ver, vamos a arrancar primero por el mercado de bienes, porque analizar el otro mercado es más o menos similar,
por ahí puede haber algunas características de algún mercado de factores que difiera, ¿sí? Pero en sí, en términos generales, cómo funciona un mercado es bastante similar. Arranquemos por, ¿sí?, algunos conceptos que ustedes tienen que, digamos, que tener en claro, de que cuando hablemos de oferta, de demanda y de equilibrio, siempre nos vamos a estar refiriendo a bienes o servicios económicos, ¿sí? Ustedes saben que la economía es una ciencia que lo que va a hacer es estudiar cómo se utilizan recursos, ¿sí?, que son escasos para satisfacer necesidades que son ilimitadas. Siempre dentro de un rango de tiempo hacemos este análisis. Para poder llevar adelante, si la producción de bienes y servicios vamos a utilizar recursos, esos recursos ya dijimos, ya lo vimos en la clase pasada, que las empresas los adquirían en el mercado de factores, y lo que van a hacer las empresas es poner en marcha la función de producción, ¿sí? ¿Esto qué significa? Combinar, ¿sí? Poner en marcha la función de producción es combinar los distintos factores de la producción, trabajo, tierra, capital, con insumos para producir bienes y servicios que van a llevar al mercado. ¿Por qué las empresas llevan esos bienes y servicios al mercado? Porque son bienes y servicios que del otro lado alguien los quiere comprar, ¿sí? Que alguien los está demandando. Entonces, lo que primero nosotros queremos analizar, o lo que primero vamos a analizar, es la función de demanda, ¿sí? La función de demanda, para nosotros, ¿sí?, vamos a decir que es una función que depende de múltiples factores, ¿sí? Y un poco la idea es que charlemos sobre esto. ¿Cuáles les parecen a ustedes que son las cuestiones, los factores que intervienen o que determinan a esta función de demanda? El precio de los bienes. Bien. El precio. Entonces, si estamos hablando de la demanda de, no sé, zapatilla, el precio de la zapatilla va a ser un factor determinante, ¿sí? ¿Cómo les parece a ustedes que es esta relación entre el precio de la zapatilla y la demanda de zapatilla? Y seguramente mientras más barata sea, más la van a comprar. Mientras más cara va a ser más, no van a acceder tantas personas. Entonces podríamos decir que ¿no hay unas flechitas por acá? Había, yo el año pasado había encontrado cosas acá. Esta flechita. O sea, mientras más alto sea el precio de la zapatilla, ¿sí?, más baja será la cantidad de zapatilla, ¿sí?, la demanda de zapatilla. O sea, ustedes vieron que para hacer ese razonamiento ustedes no necesitan ser economistas ni nada por el estilo. Simplemente pensarnos nosotros como consumidores de bienes y servicios. A medida que el precio de los bienes y servicios que nosotros queremos adquirir, queremos consumir, demandamos, ¿sí?, sube, nosotros queremos demandar menos, o podemos demandar menos, ¿sí? Eso también tiene que ver con qué cosa. Mi capacidad de demanda, mi capacidad de compra, aparte con el ingreso. Con el ingreso. No me había olvidado que una vez que la cierro esta,
No me deja abrirlo otra vez. Bueno. Con el ingreso. ¿Sí? Este es otro de los determinantes. Mientras mayor sea ese ingreso, yo voy a tener mayor capacidad de compra, ¿sí? Más posibilidades de adquirir bienes y servicios. ¿Con qué otra cosa, o sea, tendrá que ver que sea cuantitativo? Porque hay otros parámetros, hay otros determinantes de esta función de demanda que pueden ser determinantes subjetivos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos determinantes objetivos y subjetivos. Los objetivos son los que yo puedo medir, los que yo puedo decir, bueno, el precio de la zapatilla es 20.000 pesos, entonces la demanda de zapatillas veo notablemente que baja, ¿sí? Podría Porque ser con, perdón, sí, podría ser con los gustos y preferencias del perfecto. consumidor. ¿Podría Bien. ser también la utilidad de ese servicio? Claro, tienen que ver, o sea, los gustos y las preferencias, nosotros gustos o preferencias, para nosotros es la forma que, digamos, que los consumidores reflejan sus decisiones y esas decisiones se basan en un concepto de utilidad. ¿Mm? Entonces, siempre que hablemos de gustos, de preferencias, de utilidad, estamos ante factores subjetivos. ¿Mm? Entonces, gustos, preferencias. ¿Y qué otra cosa? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando sube, ¿qué puede subir? A ver. El precio de... no se me va a ocurrir nada ahora. Bueno, el Puede precio de la ser- nafta. Eso. ¿Mm? ¿Qué pasa? Sube el precio de la nafta. Aumenta el precio de muchos otros elementos por el transporte más que nada y también la de los autos. En realidad el precio de los autos no tiene por qué subir. Y en el otro caso que vos decís el precio de otros productos que se transportan y que para transportarlos las empresas tienen que incurrir en costos de transporte, en ese caso estaríamos hablando de que la nafta es un insumo. Y si estamos pensando en la nafta como insumo, en realidad no estamos en una función de demanda, sino que estamos en una función de oferta, ¿sí? Pero por el lado de los autos, ese análisis sí es el que me interesa. ¿Qué es lo que pasa con la demanda de autos? Profe, sería sube- como que la gente que tiene auto deja de demandar la nafta por el precio que tiene. O sea, tratan de buscar otra opción. Acá no, Ujú. qué sé yo, comprar la nafta tan cara. Bueno, eso nosotros le llamamos precio de los bienes complementarios, o sea, son bienes que se consumen juntos. ¿Y qué otra cosa? Por ejemplo, si sube, a ver, Puede ser, profesora, si el bien es parecido al otro bien que yo quiero Ujú. comprar, Perfecto. obviamente si el bien es muy similar, en el caso de un auto, por ejemplo, voy a elegir otro auto que es similar al que quiero, que el otro vale más caro, nada más. Sí, por eso. En caso de frutas y verduras, ¿puede depender también de la temporada? En De la... ese caso estamos, o sea, sí depende de la, primero, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la oferta, no con la demanda, ¿sí? Cuando veamos los determinantes de la oferta vamos a ver que claramente
hay una relación entre lo que llamamos nosotros clima, ¿sí? Y la cantidad que se ofrece, ¿sí? Ya lo vamos a ver en un ratito. Particularmente en la cuestión en lo que se refiere a los determinantes de la función de demanda, nosotros le llamamos precio de los bienes complementarios y de bienes sustitutos, ¿sí? Los precios de los bienes complementarios o los bienes complementarios. Sí, alguien iba a decir algo. Entonces, más o menos lo que está explicando es así. Supongamos en un contexto, no sé, se me ocurre en Córdoba, aumenta el precio del Fernet, ¿también va a aumentar el precio de la Coca-Cola? No, no necesariamente. Ah, Yo ok. digo, aumenta el precio del Fernet. Yo lo que quiero analizar es, primero, ¿qué pasa con la cantidad de demanda de Fernet? ¿Sí? Si esto fuera precio del Fernet y aumenta, la cantidad de demanda de Fernet va a Bajar. disminuir, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero analizar es qué pasa, ¿sí? Con la demanda de Coca-Cola. ¿Cuál fue el efecto? El efecto fue este, ¿sí? Un aumento en el precio de un bien. Eso hizo que cayera la demanda de ese bien. ¿Qué pasó con la demanda del bien que es complementario, o sea, el bien que se consume junto con ese? ¿Qué va a pasar? ¿Va a disminuir? ¿Va a caer aún más? Exactamente, o sea, voy a tomar menos, por lo tanto voy a comprar también, voy a demandar menos. Ahora, de este, ¿el precio se alteró? No. ¿Sí? Ah, ahora entiendo. De este producto el precio no se alteró. Nada más que la demanda de ese producto reacciona a este cambio en el precio porque es un bien complementario, o sea, un bien que se consume conjuntamente. ¿Sí? No es que todos los que compren Coca lo compran porque los van a tomar un Fernet, no. ¿Mm? Pero es cierto que si cambia el precio de un bien complementario, o sea, esto que yo les puse acá, si cambia el precio de este bien, por ejemplo, sube el precio del bien complementario, es lógico que esta demanda caiga. ¿Sí? Ahora, si en cambio el que sube es el precio de este bien sustituto, ¿qué es lo que pasa ahora? Piensen cuando, por ejemplo, sube el precio de la carne. ¿Qué hace la gente? Obviamente consume menos carne de vaca, pero ¿reemplaza este consumo por algún otro producto o no? La Y carne de por vaca. pollo. Por pollo, por cerdo, por pescado, ¿sí? Entonces, si yo tengo que analizar la relación entre la carne vacuna, ¿sí? Y el pollo, el pescado, el cerdo, ¿qué puedo decir de estos bienes? ¿Que son bienes? Esto que dijo recién Robert, son bienes similares, ¿no? Similares. O sea, bienes que satisfacen una necesidad parecida, una necesidad similar. Estos bienes son bienes sustitutos, significa que si yo veo que sube el precio de ese bien, y de repente ese bien se encareció mucho, y para mi canasta de consumo asumir ese gasto es un esfuerzo muy grande, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir ese consumo por otro producto que satisfaga esa misma necesidad. Entonces, ese producto es un producto sustituto. Y cuando sube el precio de un bien sustituto, yo voy a ver que la demanda del bien que estoy analizando va a aumentar. A ver, vamos a pasar en limpio esto. Uy, ¿por qué me borró eso?
Yo les dije que la demanda, ¿sí?, de un bien X, le vamos a poner un bien cualquiera, es una función de el precio de X, del precio del bien sustituto, del precio del bien complementario, del ingreso y de los gustos o preferencias, ¿sí? Básicamente, eso es lo que nosotros tenemos. ¿Cómo son estas relaciones? Bueno. Chun, chun. Entre el un momento. Entre el precio del bien y la demanda del bien, ¿cómo es la relación? Dijimos que hay una relación negativa, ¿sí? Una relación inversa, podríamos decir. ¿Sí? Nosotros en economía le llamamos una relación inversa. Sube el precio del bien, cae la demanda de ese bien. ¿Sí? La cantidad de demanda de ese bien ahora es menor. ¿Por qué? Porque subió su precio. Ahora, si lo que cambia es el precio de un bien sustituto, sube el precio del bien sustituto, yo digo, bueno, la gente va a consumir menos de ese bien sustituto. ¿Por qué? Porque lo va a reemplazar por el bien que yo estoy analizando. ¿Sí? Entonces, si sube la demanda del bien sustituto, sube el precio, digo, del bien sustituto, ¿qué pasa? Sube la demanda del bien que estoy analizando. Entonces acá la relación es directa. Por lo menos con el sustituto, la relación es directa. ¿Qué pasa con el complementario? Yo dije, se consumen juntos. Si sube el precio del complementario, ¿qué va a pasar con la demanda de mi producto que estoy analizando? Acá la relación, ¿cómo va a ser? Inversa, ¿sí? O negativa. Con el ingreso, ¿qué dije? Si sube el ingreso de las personas tienen mayor capacidad de compra, ¿sí? Entonces, en este caso, si sube el ingreso, va siempre y cuando sean bienes, nosotros le llamamos bienes normales, ¿sí? O sea, bienes que cuando me sube el ingreso yo voy a consumir más. Entonces, esta relación es positiva, sube el ingreso, sube la demanda. Y después, respecto a los gustos y las preferencias, ahí no podemos hacer digamos, un análisis tan lineal, sino que en definitiva lo que hay que analizar es cómo van cambiando los gustos, las preferencias, la cultura de los trabajadores, de los demandantes, ¿sí? Que llevan a que, por ejemplo, modifiquen ciertas pautas de consumo. ¿Mm? Eso quizás son, por un lado, son los cambios más a largo plazo que uno a veces puede ver, pero que sin duda inciden en la función de demanda. Entonces, básicamente esto son los determinantes de la función de demanda. Esto que me va a permitir a mí hacer una gráfica, nunca sé cómo lo ven a esto ustedes, si lo ven como yo lo dibujo, o lo ven pero
porque nunca nadie me dibujó un eje y una gráfica así por Zoom, ¿sí? Pero ustedes, ¿qué ven? Lo deberían estar viendo igual de como lo veo yo, ¿no? La flechita apunta, la flechita del eje de abajo apunta. X, sí. Claro, sí. Clásico. Sí, pero Una Se ve L. bien, profesor. bien, perfecto, una L. Exacto, eso es lo que yo quiero que les quede claro. Bueno, entonces, teniendo esto, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, puedo graficar una función de demanda, ¿m? Que va a tener esta pendiente. ¿Por qué va a tener esta pendiente? Porque acá yo lo que hago es graficar el precio de X. Me quedó esto de todos colores. Y por acá abajo voy a graficar la cantidad de X, ¿sí? Y esto que va a ser mi función de demanda de X, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, estoy diciendo que a medida que sube el precio, las cantidades que se demandan de X disminuyen. A medida que el precio es más bajo, las cantidades de X que se demandan son mayores, aumentan, ¿sí? Esta relación, ¿qué pasó? Esta relación, ¿sí? Es la que me da esta forma que tiene la curva de demanda, le llamamos, ¿sí? Ustedes van a ver con una recta, pero nosotros le decimos curva de demanda, porque en realidad es recta porque nosotros la graficamos así. Pero en definitiva, esto está relacionando precios con cantidades demandadas de un bien. Profe, Eso, curva de demanda era, ¿no? sí, curva de demanda. No se preocupen Genial, que todo esto genial. lo tienen en el video y en las notas de cátedra, ¿sí? Entonces, esta relación es la que a mí me permite hacer esa gráfica. Siempre que yo analice cómo cambia el precio y observe qué pasó con las cantidades, ¿sí? O sea, siempre que yo esté analizando un cambio en el precio, por ejemplo, estamos en este, ¿sí? Precio. Bueno, yo les juro que en el pizarrón de la facultad lo hago más derechito, ¿sí? Este es un precio y ese precio se corresponde con una cantidad. ¿Qué pasa? Baja el precio. Bueno, bajó el precio. Se fue hasta ahí. ¿Qué pasó con las cantidades? Aumentaron, ¿sí? Hasta ahí. Siempre que yo haga estos análisis de cambio en el precio y cómo eso modifica las cantidades, siempre voy a estar sobre una misma función de demanda, sobre una misma curva de demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque analizo cambios en el precio con cambios en las cantidades, manteniendo lo demás constante, ¿sí? Nosotros en economía esto le decimos, si mantengo lo demás constante, decimos que eso es ceteris paribus. Esto, ¿sí? Se mantiene constante. Ahora, cuando yo cambio el análisis y digo, bueno, a ver, se modifica el precio de un bien sustituto, se modifica el precio de un bien complementario, aumento o disminuye el ingreso, cambian los gustos, las preferencias, ya no estoy moviéndome en esta función, ¿sí? Sino que directamente estoy trasladando la función de demanda, ¿sí? O sea, esto puede estar dado por un aumento en el precio del bien sustituto que lleve a que todos los consumidores de este bien que yo estoy analizando a cada precio ahora demanden más, no porque cambió el precio, sino porque lo que cambió fue el precio de un bien sustituto, entonces yo voy a aumentar la demanda de este bien. Porque haya
disminuido el precio de un complementario. Entonces, si disminuye el precio de un complementario, yo como los consumo juntos, voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Voy a demandar también más de este. Porque haya aumentado mi ingreso, ¿sí? Si aumenta mi ingreso, yo puedo a cada precio consumir más cantidades de todos los bienes, o porque los gustos y preferencias se hayan, digamos, como inclinado al consumo o a la elección de este bien. ¿Mm? Entonces, siempre que analicemos este precio y cantidad demandada y demanda, vamos a estar moviéndonos sobre una misma función de demanda. Ahora, cuando lo que analizamos son los cambios en los otros, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de un desplazamiento de la función. Bueno. Hasta acá, ¿cómo vienen? Bien. Bueno, bárbaro. Me alegro entonces. Yo quería ver, pero esto no. Así, seleccionar. Como verán, del año pasado a este me modernicé, porque acá atrás, ¿ven? Tengo un pizarrón negro. El año pasado lo que hacía era dibujaba ahí en el pizarrón. Este año ya me modernicé y dejé la tiza y agarré la pizarra del Zoom. Bueno, otra de las cosas que me gustaría por ahí, ya que estamos analizar con ustedes, es qué es lo que pasa cuando yo quiero, digamos, construir una función de demanda, ¿sí? ¿Qué tipo de función de demanda? Una función de demanda de mercado. Entonces, para poder construir una función de demanda, yo como mínimo necesito, ¿sí? 2 consumidores. Me salió un reparecido. Ahí está. ¿Sí? Necesito 2 consumidores, 2 personas que demanden. ¿Y cómo voy a hacer entonces para determinar? Bueno, voy a agarrar, voy a definir un precio. Supongamos que ese es el precio que yo voy a definir. Lo veo muy derecho, pero bueno. ¿Sí? Este le vamos a poner, supongamos que este es un precio de 10. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, bueno, acá está el precio de 10. Este precio de 10 se corresponde para este consumidor con este nivel de cantidades. Y para este otro consumidor con este nivel de cantidades. Supongamos que acá vamos a tener, no sé, 100. Y acá tenemos 80. Bueno, ¿sí? Entonces, yo digo, para un precio de 10, el primer consumidor quiere consumir 100 unidades. Ahora, para ese mismo precio de 10, el segundo consumidor quiere consumir 80 unidades. Si el mercado está conformado por estos 2 consumidores, por estos 2 sujetos, ¿cuánto es la demanda de mercado para un precio de 10? 180. 180. ¿Sí? Entonces, fíjense que para poder construir esta función de demanda de mercado, yo lo que hago es ir sumando para cada precio ¿sí? A cada uno de los precios voy sumando
las cantidades que se demandan por uno y por otro de los consumidores. Si, por ejemplo, el precio fuera de 5, ¿sí? Yo voy a decir, bueno, para 5, ahora el consumidor 1 consume, no sé, parece que, pongámosle acá, 125 unidades. Esperen que... ¿Sí? Pero no me deja seleccionar eso. Bueno, no importa. Ahí está. ¿Sí? 125 unidades. Ahora, para ese mismo precio, el consumidor 2... Uy. Ahora quiere comprar 160. ¿Sí? Entonces, ahora, si para un precio de 10 la demanda de mercado era de 180, para un precio de 5, la demanda de mercado es 125 más 160, o sea, 285. ¿Sí? Con estos dos puntos yo ya podría perfectamente trazar en un tercer gráfico la función de demanda de mercado. Siempre que nosotros hablemos de función de demanda de mercado o que intentemos ver la forma en que llegamos a ella, y lo vamos a hacer siempre nosotros en clase en términos gráficos, ¿sí? Nunca vamos a, o sea, en términos gráficos así, con números simples. No les vamos a dar una función y que ustedes calculen matemáticamente ¿sí? Cómo es esa demanda. No, generalmente les damos tablas, les damos para que ustedes hagan cuentas bastante simples. Esto suma. ¿No? Pero siempre tengan en cuenta que cómo voy a llegar a la función de demanda en mercado, analizando que a cada precio la demanda en el mercado 1 para el consumidor 1 fue de tanto, para el consumidor 2 fue de tanto, por lo tanto para el mercado hago la suma horizontal, ¿sí? Fíjense que sumo horizontalmente, ¿por qué? Porque lo que sumo son cantidades a cada precio. O sea, un precio de 10 tengo 180. A un precio de 5 tengo 285. Uniendo esos dos puntos, obtengo la función de demanda de mercado. ¿Mm? Eso como para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo vamos a llegar a ese. Profe, entonces uniendo, ponele el 10, tenemos, ¿qué había dicho? Me había quedado ahí. A O sea, ver, que justo entraron y me interrumpieron. para el 10, yo digo que en el primer consumidor es 100, en el segundo es 80. ¿Sí? Entonces la de mercado es 180. Para la de 5, ¿sí? Si quieren, borro acá. Para la de 5, en el primer consumidor es 125, en el segundo consumidor es 160. ¿Sí? Esperen que borre una vez más. Entonces, si yo quiero trazar la función de demanda de mercado, supongamos que el otro mercado lo tengo acá, ¿sí? A la izquierda de este que estoy, el otro consumidor. Voy a graficar entonces ahora la de mercado. Entonces, para este... Pero, ¿qué le pasa a esto? Ahí está. Dijimos para el primero era 180. Y para el segundo era 285. Esto no lo saqué de la galera, simplemente lo saqué
sumando, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, si esta fuera la del consumidor 1 y la del consumidor 2 la vimos recién, o sea, yo simplemente la saqué porque por una cuestión de espacio no me entra acá, entonces diríamos, bueno, para un precio de 10 el consumidor 1 quería demandar 100, el consumidor 2 quería demandar 80, ¿cuál es la de mercado? Para un precio de 10, 180. Para un precio de 5, el consumidor 1 quería 125, el consumidor 2 quería 160. ¿Cuánto es la demanda de mercado? 285. ¿Sí? Siempre lo que hago es sumar horizontalmente a cada precio las cantidades. Y de esa manera obtengo la demanda de mercado. ¿Mm? Obviamente que esto no se hace para 2 consumidores, se hace para cientos. ¿Mm? Entonces, generalmente se estima un consumidor o un demandante hipotético y lo que se hace es multiplicar eso por la cantidad de demandantes o de consumidores que existen en un mercado. De la misma manera que analizamos la función de demanda, podemos analizar la función de oferta. ¿Sí? Vamos a dejar los ejes así. Bueno, ¿qué significa? Bueno, ahora vamos a tener la oferta del bien X, y esta oferta va a ser una función de, principalmente de qué cosa. Siempre hay un determinante como el, digamos, el más importante o el principal. ¿De qué dependerá lo que ofrecen? ¿De la demanda? No, Precio de la demanda no, del precio, ¿sí? precio de los insumos puede ser. Ah, no, sí, también, pero principalmente del precio del bien, ¿sí? Ahora tienen que cambiarse los zapatos y ponerse en productores, ¿sí? En productores de este bien. Y obviamente que como productores de ese bien, los costos van a ser algo determinante. Esto es el precio de los insumos. Más que los insumos, de los factores que ustedes necesitan para poder llevar adelante esa producción. Pero antes que nada, tienen que saber que si el bien que ustedes quieren vender no tiene precio en el mercado, nadie lo va a querer ofrecer. ¿Sí? ¿Quién quiere ponerse a producir y vender algo que no tiene precio en el bien? En el mercado, digo. A ver, piensen qué pasa cuando el precio de un bien cae mucho. Cuando el precio de un bien cae mucho, ¿los productores quieren producir ese bien o prefieren inclinarse por otro producto? Prefieren inclinarse, profe. Claro, o sea, prefieren producir otros bienes que sí les garanticen ser vendidos, porque hay otra cuestión acá detrás, y es que si algo no tiene precio, es porque no es demandado. Y si algo no es demandado, es porque no es elegido, porque no es preferido. ¿Sí? A ver, si pensemos en algo así obsoleto total, ¿qué puede ser? Pasa que las cosas que a mí se me ocurren, ustedes no las deben haber ni conocido. Bueno, a ver, pensemos en un Radio. televisor. La ¿Cómo? radio. ¿Cómo no escuchar radio?
Me van a hacer llorar. Es re útil la radio, ¿cómo que no? ¿No escuchan radio? ¿O vos decís la radio el aparato? Yo ni Sí. La siquiera radio tengo el radio en mi aparato. casa. Yo también tengo radio. Y es más, tengo radio reloj también, que es el que me despierta. ¿Sí? Bueno, pero supongamos un aparato como eso, ¿sí? Una radio, a ver, un pasacassette. ¿Ustedes conocieron un cassette o no? O sea, algunos sí, creo que porque conozco. se nota que son más, que son más El de mi cassette. generación. El cassette y la viromen. Claro. Sí, pero la virome sigue existiendo, el cassette no, el cassette fue. Eso de dar Los vueltas. CD, profe. Claro, sí, Los- che, tengo un montón los- acá todavía. No, pero no es rentable hoy en día. Bueno, pero se siguen haciendo CD. Pero me parece que DVD ya no se hace donde se reproducen. Yo no he visto más. Ah, los... Claro, ahora te venden la canción por internet. No hace Ujú. falta sacar un disco. No, Y no, las computadoras ya no vienen con el espacio para poner el CD. claro, para poner el CD. Bueno, sí, a ver, un cassette, un disquete. Pero supongamos un cassette, ¿sí? Y yo tengo una empresa que se dedica a fabricar cassette. ¿Voy a seguir fabricando cassette? O sea, ya ustedes me están demostrando que estoy fuera de onda, ¿sí? Que estoy envejeciendo, que ya no se usa el cassette. Entonces, yo me voy a quedar ahí, voy a decir, bueno, sí, voy a seguir produciendo cassette porque es lo que sé hacer, o voy a buscar otros mercados. Porque cuando yo quiera vender ese cassette que me llevó insumos, que para poder producirlo tuve que tener máquina, que tuve que gastar en, qué sé yo, que llevaba el cassette, pero tenía plástico seguro, ¿sí? O sea, estaba compuesto por distintos insumos y seguramente había una máquina, ¿sí? Capital físico, que lo producía y seguramente que había trabajadores que estaban en esa industria que prendían la máquina por lo menos. Entonces, todo eso yo lo voy a asumir como costo cuando sé que voy al mercado a vender un producto que nadie lo quiere, que nadie lo demanda. No, no. No. ¿Mm? Entonces, lo primero que un empresario, ¿sí? que un productor observa es el mercado. Y lo que se va a fijar es si ese bien que él quiere producir. Pues yo capaz que tengo la idea re loca y digo, voy a hacer esto. Pero voy al mercado y veo que nadie tiene la necesidad del producto que yo quiero vender. Por lo tanto, si nadie tiene la necesidad, nadie va a querer gastar en ese producto. Nadie lo va a querer comprar, nadie lo va a querer demandar. Por lo tanto, no voy a recibir un pago por ese bien. ¿Qué voy a decidir? Voy a decidir no producirlo. Voy a decidir dedicarme a la producción de otros bienes. Entonces, la relación entre la cantidad que se ofrece y el precio del bien es fundamental. ¿Sí? Así como en la demanda, el precio más alto significaba menos cantidades demandadas, en este caso el precio más alto significa que los productores quieren ofrecer más. ¿Sí? Entonces, esta relación entre precio y oferta o cantidad ofrecida es una relación positiva, es una relación directa. Otra de las cosas que me dijeron, ¿quién había sido? ¿Ezequiel o Valentín? ¿Alguno de los dos habló del clima en un momento o no? De la temporada, sí. Sí, de la temporada, ¿sí? Del clima. Esto que tiene que ver con principalmente la producción. La producción se ve muy limitada por las condiciones climáticas. O sea, piensen cuando nosotros somos un país productor principalmente agropecuario. Pero cuando tenemos época de sequía, cuando tenemos inundaciones, ¿qué es lo que pasa con la oferta de esos productos?
Si hay sequía, la oferta disminuye. Si hay inundaciones, la oferta disminuye también. Porque, o sea, en una parte porque no crecen las plantas, en la otra porque se inundó todo. Entonces, el clima es un determinante fundamental. También a veces el clima se relaciona con cuestiones que tienen que ver con temporada. A ver, yo voy a ofrecer determinados productos en una determinada temporada. Quizá ahora no se nota tanto, pero la oferta de helado, ¿sí? Era una oferta bastante estacional en un momento. Ahora, porque todo el mundo come helado cualquier día del año, no les importa si hace frío o no. Pero en sí, antes, por lo menos cuando yo era chica, no comíamos helado en invierno. En invierno las heladerías estaban cerradas. Capaz que tiene que ver también con el calentamiento global, que, por ejemplo, nada, ayer, si ustedes se ponen a pensar, pleno agosto, en Córdoba, en San Juan, hizo 35, 36 grados. Yo con esa temperatura también me tomo un helado. Pero bueno, hay ciertos productos que tienen una oferta que es estacional. O sea que también depende del clima. Otra de las cosas que limitan la cantidad que se ofrece de un producto son lo que recién dijo ¿quién? Jessica. Oh, yo por ahí hablan y me las pierdo en el momento y después ya no sé quién era. Bueno. El precio de los insumos, ¿sí? Yo diría de las materias primas, ¿sí? Podemos tener así, materias primas. Y después, el precio de lo que nosotros vamos a asumir como costo. Porque en sí las materias primas para nosotros no las vamos a tomar tanto como costo. Pero bueno, yo se las pongo porque lo pueden encontrar en algún texto, ¿sí? ¿Qué vamos a tener acá? Los salarios. O sea, lo que le tengo que pagar a los trabajadores para que quieran venir a trabajar a mi empresa, a mi producción. ¿Qué otra voy a tener voy a tener acá? La renta. Ya ahora con Bárbara deben haber avanzado un poco más en la escuela clásica, ¿o no? ¿No? Sí, más o menos. ¿No vieron nada de Adam Smith todavía? No, Tuvimos clases el lunes. claro, no tuvimos clases este lunes, feriado. Cierto. Bueno, entonces de esto se van a acordar después cuando ella vean con ella. Salarios, renta, intereses y beneficios. ¿Sí? A ver, ¿de qué depende de la oferta? De la cantidad de sueldos y salarios que le tengo que pagar a los trabajadores para que estén en mi empresa. Del alquiler que tengo que pagar por la planta o del alquiler que tengo que pagar por el campo. De los intereses, ¿por qué? Porque si tuve que asumir un préstamo para poder llevar adelante la producción, ese interés va a limitar mi oferta. O sea, yo no voy a asumir un crédito si sé que no voy a poder venderlo. Y también depende de ese crédito y de esos intereses que yo pague, la capacidad que voy a tener de ofrecer. ¿Por qué? Porque el interés en definitiva es una retribución más a un factor productivo, que es capital financiero. Después de los beneficios, ¿sí? A medida que las empresas quieran mayor cantidad de beneficios, ¿sí? Esto también va a tener un efecto en la oferta. Siempre tengan en cuenta que el beneficio es algo que sale de manera residual, o sea, las empresas generalmente pagan todo, las retribuciones a los factores, y el beneficio surge como diferencia. Y otra cosa que es muy importante es la tecnología, ¿sí?
acá, ¿qué nos referimos cuando hablamos de tecnología? A la forma que tenemos, ¿sí? A la forma que tiene la empresa. Digo yo que tenemos, no. Yo no, sino a la forma que tiene la empresa de combinar todos estos factores de la producción para llevar adelante una producción. ¿Mm? Cuanto mejor sea la tecnología, más eficiente, eso va a significar que yo voy a poder producir más cantidad de bienes con un menor costo. ¿Sí? Por eso es tan importante la tecnología cuando hablamos del concepto de oferta. Si nosotros tuviéramos que graficar una función de oferta, va a tener justamente la relación inversa, o sea, la relación contraria que tenía la demanda con el precio. ¿Sí? Si ante un determinado precio alto la demanda disminuía en las cantidades demandadas, ahora en la oferta un precio alto hace que las cantidades ofrecidas aumenten. ¿Sí? Pero entonces, a mayor precio, mayor cantidad ofrecida. ¿Cuáles son los determinantes? Bueno, los determinantes son estos. A ver, en términos generales es esto. Eso no significa que no haya algunas ofertas en particular que tienen algunos determinantes y algunas demandas, ¿sí? Por ejemplo, si uno piensa en la demanda de servicios turísticos, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿De qué va a depender? Nosotros dijimos, bueno, que la demanda dependía del precio, el precio de los bienes sustitutos, de los complementarios, del ingreso del consumidor, de sus gustos y preferencias. Sí, todo eso lo podemos encontrar. Pero particularmente, ¿de qué depende que una persona demande servicios turísticos o no? ¿De su ingreso? Más que nada. El ingreso ya lo teníamos computado, ¿sí? ¿Qué otra cosa, aparte de eso, ustedes no sé si lo tienen anotado, lo que fuimos hablando, dijimos, precio del bien, precio de los bienes relacionados, gusto y preferencias, e ingreso. ¿Qué otra cosa puede estar presente en esa demanda de servicios turísticos? Por ejemplo, yo les digo como para que ustedes sepan, yo hoy miraba los informes de INDEC, miraba a nivel, ¿no? Cómo había sido la evolución de los niveles de actividad económica sectoriales durante el 2020, y me encontré con que la actividad de hoteles y restaurantes había caído cerca de un 36%. ¿Y esto a qué se deberá? Eso fue, profesora, por la pandemia, Entonces, por factores externos, por situaciones Porque que no tienen podían que ver. cumplir con el protocolo, por ejemplo, de mantener las distancias, entonces no le daban los metros cuadrados para por un poder... lado, esto que vos decís de la distancia, de los metros cuadrados, del aforo, en definitiva, tiene que ver con la oferta. La oferta puede estar teniendo alguna restricción, ¿sí? Que no tiene que ver con esto que está ahí, sino que tiene que ver con una restricción que le puso alguien, ¿sí? Con una restricción que puso el Estado para que esto. Sí, la restricción de horario, de cantidad de personas. Exactamente. Entonces Sí. eso hace que haya poca demanda. Por un lado, que haya poca oferta, ¿sí? Porque si ustedes, por ejemplo, el fin de semana pasado fue fin de semana largo, ¿sí? Acá hubo TC en Santa Rosa y en Toay, ¿sí? Con público. Bueno, no había lugar en ningún lado.
No había ni un lugarcito en ni departamento de alquiler, nada. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque también hubo digamos, como una retracción de esa oferta. ¿Sí? No todos los hoteles están habilitados hoy por esto, porque hay restricciones, porque no se puede tener alfombras, porque no se puede tener calefacción central, bueno, por distintas cuestiones. A lo que voy es que son restricciones, otros factores, podríamos decir, factores que son exógenos a la empresa, que la empresa debe respetarlo y que limitan la cantidad que puede ofrecer. ¿Mm? Por el lado de la demanda, a ver, ¿a dónde me voy a ir yo si no puedo moverme de la ciudad donde estoy porque tengo una restricción? O sea, para salir de la provincia tengo que sacar un permiso, para entrar tengo que sacar otro permiso. Supongamos estamos 2020, ¿no? Pandemia ahí a full. ¿Se entiende? Entonces, hay otras restricciones que a veces están presentes. Otra cuestión que depende mucho, por ejemplo, siguiendo con el tema de la demanda de turismo, es lo que tiene que ver con mi tiempo de ocio. O sea, yo voy a tener vacaciones, voy a demandar servicios turísticos siempre y cuando tenga vacaciones. Si no tengo vacaciones, evidentemente no voy a demandar servicios turísticos porque no me voy a poder mover porque tengo que estar trabajando. ¿Mm? Entonces, ¿a qué voy con esto? Sí. Y también podría estar dentro de estos factores externos. Por ejemplo, yo decido un punto turístico y dependiendo de la época o de la temporada de ese lugar, el mismo lugar en temporada es más caro y el mismo lugar en temporada baja es más barato y tengo la opción de elegir, digamos. Sí. A ver, podríamos hacer ese análisis. Ahí ya no estaríamos, o sea, en realidad es como que son, al ser dos momentos del tiempo distintos, son dos funciones de demanda distintas. ¿Sí? O sea, una cosa es la demanda que yo puedo hacer en, qué sé yo, Bariloche en verano, Bariloche en invierno. ¿Mm? Pero sí, a ver, dependerá de, hay otros factores, puede ser esto, el factor de temporada, sí, pero más que todo tiene que ver, ahí en ese caso tiene que ver más con una cuestión de gusto y preferencia. Yo puedo preferir ir en invierno porque me gusta la nieve, o puedo preferir ir en verano porque la verdad es que no me gusta andarme muriendo de frío, entonces digo, bueno, voy en verano. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Distinto es el otro caso, que ahí sí son restricciones que pone alguien fuera de este mercado, ¿sí? Más que todo yo se los quería decir como para que ustedes vean que si bien estamos en este enfoque simple, donde teníamos familias y empresas, ¿sí? Y en este esquema estamos haciendo este análisis, puede haber influencia, en realidad la hay, ¿sí? De otro sector, como puede ser el sector gobierno, ¿sí? El Estado cuando pone una restricción, el Estado cuando pone un impuesto. A ver, por ejemplo, si el Estado pone un impuesto, por decirles, las bebidas alcohólicas tienen un impuesto diferencial, ¿sí? El cigarrillo tiene un impuesto diferencial. ¿Para qué se ponen estos impuestos? ¿Y qué efecto tienen en la oferta y qué efecto tienen en la demanda? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Para qué le podría querer poner yo un impuesto al tabaco? Para que la gente no lo consuma tanto, puede ser. Para que la gente no lo consuma. ¿Mm? El juego, el alcohol, el tabaco, ¿sí? Son productos que si bien no está prohibida su comercialización, como sí puede ser otro tipo de, de drogas, no está, o sea,
son productos que yo los encuentro en el mercado. Yo puedo ir a una vinoteca y veo un montón de bebidas, puedo ir al kiosco y comprar cigarrillos, o puedo ir al casino a jugar, ¿sí? O sea, son actividades que están permitidas, sí, están permitidas. Distinto es que yo quiera ir a comprar droga, eso sí no está permitido. Ahora, sobre esas actividades que sí están permitidas, que son lícitas, recae un impuesto muy grande, o sea, significativo. Estamos hablando de que un impuesto, a ver, hay productos que son más componente de impuesto que de precio en sí, de precio de costo de producción. Los juegos, por ejemplo, estaba razón la alícuota, yo la última, no la he chequeado últimamente, pero de entre el 35 y el 40%. O sea, ¿eso qué significa? Que si yo me juego unas fichitas, cuando voy a cobrar y cambiar la ficha, ya ahí el casino, como es agente de retención, me va a tener un porcentaje, o sea, no me va a dar el total de lo que me gané, me va a dar una parte. El resto, ¿quién se la va a llevar? El Estado. ¿Para qué hace eso el Estado? Justamente para desincentivar algunas actividades que considera que son nocivas para la salud, como puede ser el tabaco, como puede ser el juego, como puede ser el alcohol, digamos, con un consumo abusivo, ¿sí? Del bien. ¿Se entiende? Entonces ahí, vuelto otra vez, tenemos otro efecto. ¿Qué le pasa a la oferta? ¿Qué le pasa a la demanda? La oferta, nosotros decimos, bueno, todos estos tipos de impuestos, ¿qué hace el oferente? Se los traslada al consumidor, ¿sí? O sea, el consumidor es el que lo paga después en el precio del producto. Pero no lo paga todo el consumidor, ¿sí? Nosotros no vamos a llegar a ver eso, porque son por ahí temas bastante más finitos de la microeconomía, pero la realidad es que los impuestos inciden tanto en los productores como en los consumidores, ¿sí? Eso depende de cómo son estas funciones de demanda y de oferta. Pero sí lo que quiero es que se queden con eso. A ver, puede haber otros factores que influyen, puede haber factores exógenos, puede haber factores que vienen justamente porque el Estado está interviniendo en ese mercado, poniendo un impuesto, poniendo un subsidio, con restricciones, ¿sí? Con cuotas de producción. Entonces, todos estos son determinantes, ¿sí? O sea, factores que afectan la cantidad que se ofrece y la cantidad que se demanda en un mercado. Obviamente, cuando ambas funciones se juntan, ¿sí? O sea, esto, pero, bueno. ¿Sí? Cuando ambas funciones se juntan, se encuentran en el mercado, podríamos decir, se define lo que nosotros llamamos precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. En definitiva, en el mercado, para nosotros el mercado es un lugar, ¿sí? ¿Ese lugar tiene que ser físico? No, puede ser físico, puede ser virtual. En definitiva, es un lugar en el cual se van a encontrar oferentes y demandantes y se van a poner de acuerdo sobre el precio y las cantidades que se van a comercializar de un determinado bien o servicio. Sí. ¿Puede repetir lo de precio? ¿Que van a determinar el precio de equilibrio? Sí. Bien. O sea, que en el mercado se encuentran la oferta y la demanda, la oferta de mercado de un bien y la demanda de mercado de ese mismo bien,
y se van a poner de acuerdo sobre el precio y las cantidades que van a equilibrar este mercado. Esperen un segundo que tengo un problema doméstico. Acá volví. Entonces decíamos, un lugar donde se encuentra la demanda de mercado y la oferta de mercado de un bien, ¿sí? Se encuentran los oferentes y demandantes y se ponen de acuerdo respecto al precio y las cantidades que van a equilibrar ese mercado. ¿Qué significa que lo van a equilibrar? Que ese mercado se va a vaciar. A ese precio, lo que nosotros decimos es que las cantidades, ¿sí?, que equilibran el mercado son estas que tenemos acá. Esto pongámosle P sub 0. U sub 0, ¿sí? Entonces decimos que ese precio P sub 0 es el precio de equilibrio y es el precio al cual se vacía el mercado. Se corresponde con esta cantidad Q sub 0. ¿Sí? Ese en definitiva es el precio de equilibrio del mercado. Entonces, cuando ustedes vean los clásicos van a terminar, a ver, quizá no lo ven con gráficos, con Bárbara, pero en definitiva los clásicos lo que hacen es analizar este equilibrio de mercado diciendo que, o sea, si nosotros dejamos que el mercado actúe de manera, digamos, libre, ¿sí?, vamos a siempre estar encontrando equilibrios de mercado. Los equilibrios, ¿cómo se conforman? Así, cuando se juntan, se encuentran la demanda con la oferta, ¿sí?, se determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio que se van a comercializar en este mercado. Si nosotros analizamos puntos por fuera de este precio, fíjense para precios superiores, ¿qué es lo que pasa? La oferta es mayor que la demanda, ¿sí? Y cuando la oferta es mayor que la demanda, ¿qué es lo que ustedes encuentran en el mercado? ¿Sí? Algo que se ofrece mucho se demanda poco. ¿Cómo que le pasará a su precio? Esto suele suceder, por ejemplo, con algunos productos en algunas épocas, como puede ser el tomate, ¿sí? El tomate, cuando uno analiza al principio, por ejemplo, si van a comprar tomate hoy, seguramente va a estar caro, ¿sí? Va a estar a un precio bastante alto para lo que quiere, ¿sí?, comprar la gente. Eso tiene que ver por las características de esa producción. Ahora, cuando van a comprar tomate en febrero, van a ver que hay mucha oferta de tomate, o por lo menos que la oferta de tomate excede la demanda de tomate. Entonces, si los productores de tomate quieren colocar ese producto en el mercado, ¿qué van a tener que hacer con el precio? Bajan el precio para que más gente lo compre, ¿o no? Lo pueden Bajar el precio, exactamente, ¿sí? Entonces, siempre que estemos con un precio por encima de este precio de equilibrio, el precio va a tender a bajar. La oferta va a ajustarse, ¿sí? O sea, ¿qué pasó?
Bueno, no tiene ganas. En definitiva, es que no elegí la flecha. Ahí está. Ahora sí. ¿Sí? Siempre que estemos en un precio por encima del equilibrio, el ajuste se va a dar con una baja del precio. Una baja del precio para que la demanda empiece a querer comprar ese precio. ¿A dónde se va a llegar? A un precio como el de equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que dicen los que consideran que el mercado todo lo resuelve. Obviamente que nosotros esto lo vemos como un modelo teórico. La realidad es que no siempre es así. Por el otro lado, ¿sí? Cuando el precio está por acá abajo, fíjense, hay mucha gente que lo quiere comprar, pero pocos productores que quieren vender el producto a ese precio. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Cuando ustedes quieren comprar mucho un producto, por ejemplo, si ustedes quisieran, no sé, Los dólares, por comprar ejemplo, hoy, ahora, bro. sí, bueno, los dólares. Ahí vamos a hacer el análisis así más lineal, porque hay restricciones, bueno, otras cosas. ¿Sí? Pero en definitiva, si a ese precio que yo quiero, tengo que, o sea, yo que quiero demandar a un precio inferior a este que está determinado en el mercado. Siempre que sea un precio inferior, la demanda va a ser mucho mayor que la oferta. A ver, pero si a este precio yo no consigo comprar dólares, ¿qué voy a tender a hacer yo como demandante? Voy a estar dispuesto a pagar un precio mayor, ¿sí? ¿O no? O sea, lo que en definitiva les estoy diciendo es que cuando el precio esté por debajo del precio de equilibrio, ¿no? Acá el que presiona, el que es la demanda. La demanda va a empezar a presionar, o sea, a estar dispuesta a pagar un precio mayor para poder hacerse de un determinado producto. ¿Sí? Cuando estamos acá abajo, siempre decimos que estamos en una situación de escasez, y cuando hay escasez el precio tiende a subir. Cuando estamos acá arriba, estamos en una situación de exceso o de abundancia. Siempre que estemos en una situación de exceso o abundancia de bienes, el precio va a tender a bajar. ¿Sí? Bueno. Con esto vamos a dar por concluida la clase de hoy. Así ustedes ya entre lo que estuvimos charlando, lo que tienen en las notas de cátedra, en el video, pueden resolver ese trabajo práctico número 2, que habla justamente de esto, de oferta, de demanda, de equilibrio. Y nos reunimos el jueves que viene, si no hay algún otro cambio de último momento, para ver cómo les fue en esa resolución y por ahí hacer algún otro ejercicio que les sirva a ustedes de repaso. ¿Sí? Sí, Listo, profe, Muy bien. gracias. genial. A ver qué... Pusieron impuestos por altas demandas. No, en realidad, Gustavo, que me estás preguntando de las plataformas digitales que les pusieron impuestos. En realidad, a ver, las plataformas digitales ya tenían, ya eran alcanzadas por ciertos impuestos. No sé a qué impuesto te referís, porque también es cierto que como están en términos de dólares, y al cambiar el precio del dólar o al tener que pagar el impuesto país,
eso también las afecta. Pero no tiene que ver con las altas demandas, ¿sí? Principalmente puede ser una cuestión recaudatoria porque hay otras actividades que están alcanzadas por los impuestos, casi todas las actividades están alcanzadas por los impuestos, ¿sí? Y estas, como eran actividades que todavía no estaban reguladas, ¿sí? Habían empezado a desarrollarse sin pagar ningún tipo de impuesto. Más que todo tenía que ver con eso. Bueno, ¿alguien más con alguna duda, consulta? Profe, entonces nosotros los de territorio le mandamos el trabajo práctico por el campus de Humanas. Sí. Si quieren, si me hacen el favor, por lo menos hasta tanto esto se resuelva el otro sitio, si es que se resuelve, cuando carguen o sea, cuando le pongan título al archivo, póngale comisión B, ¿sí? O sea, digamos que la A es de Roberto, la B es mía. Como sabe que yo ya me vaya dando cuenta a cuáles son los que tengo que entrar a revisar, ¿sí? A corregir. Bueno, si no tienen más dudas, consultas, los libero, ¿sí? Y nos vemos el jueves que viene.